Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, hermosas, tomé a bien compartirles esta idea de peinado que está muy bonita y muy fácil. Voy a comenzar perfeccionando este caminito. Aquí lo vamos a hacer bien bonito, que todo esto quede bien marcadito en dirección de este caminito en toda la parte de atrás. Y esto, chicas, para dividir exactamente en dos. Vamos a tratar de sacar las dos partes llevando el debido cuidado que esto salga igual. Ahora lo que voy a hacer es amarrar esta parte para trabajar tranquilamente en esta sección y listo. Literal, chicas, esto se mira así. Y en esta sección lo que vamos a hacer, voy a comenzar sacando el flequillo, lo vamos a acomodar por esta parte y aquí voy a sacar una sección en dirección de la oreja. Esta sección, hermosas, también la vamos a amarrar y de esta vamos a sacar dos. Voy a comenzar sacando el flequillo, lo vamos a acomodar por esta parte y vamos a sacar nuestra segunda sección en dirección de la oreja. Una vez tenemos ya listo todo esto, lo que vamos a hacer, chicas, esto lo vamos a dividir en tres, así que voy a tomar como referencia esta parte, esto para sacar nuestra primera sección. Como pueden ver, no estamos involucrando el mechón que tenemos en la parte del frente, así que vamos a amarrar nuestra primera parte. Ahora vamos con la segunda sección. Voy a tomar este punto de partida para la segunda sección, amarrando las colitas individualmente. Ya la tercera sección es algo de lo más fácil. Aquí solo vamos a amarrar y vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. En conclusión, hermosas, vamos a sacar 6 colitas, 3 de lado a lado. Me estoy ayudando con un espejo, ya que esto en la parte de atrás tiene un poquito de complicado, así que nos vamos a estar ayudando de un espejo. Y listo, chicas, tenemos ya nuestro segundo paso de este peinado. Ahora lo que vamos a hacer con estas secciones que sacamos en la parte del frente, estas las vamos a peinar muy pero muy bien, las vamos a estilizar y vamos a hacer una colita de cada lado. Y lo que vamos a hacer con estas colitas, no la voy a dividir exactamente por mitad. Vamos a sacar una pequeña sección y en esta sección vamos a hacer una trencita de 3 cabos, la trencita más básica. Hagan de cuenta, hermosas, que esto lo vamos a hacer en las 6 colitas. Así que una vez tenemos lista esta trenza, vamos a hacer unas trencitas de 3 cabos bien finitas y bien bonitas. Y listo, chicas, es así como nos ha quedado esta parte. Vamos a tomar las 2 trencitas de la parte baja, las cruzamos en X y las amarramos en la segunda sección de colitas. Una vez tenemos esto listo, vamos a hacer exactamente lo mismo con estas 2 trencitas. Las cruzamos en X y las amarramos en la parte de arriba de las siguientes colitas. Lo que no estamos utilizando de estas trencitas, vamos a retirar las gomitas y vamos a descontinuar estas trencitas. Así que una vez tenemos ya lista esta parte, vamos a comenzar amarrando la última colita con la segunda y así la tercera, el método amarrando colita con colita. Este paso, chicas, creo que ya es el último de este lado. Ahora viene ya lo más fácil. Vamos a pasar a las colitas de la parte del frente. Voy a hacer un enrolladito, unos moñitos, pero aquí voy a utilizar mi técnica. He dividido esta coleta en 2 y vamos a enrollar. Luego lo enrollamos por todo alrededor. Pero este paso, si ustedes son cabello mediano, simplemente enróllenlo, chicas. Es mucho más fácil. Yo lo hago de esta manera porque mi cabello es súper largo.
y la verdad que estos moñitos, si no los hago de esta forma, se me desbaratan por completo o no me duran por muchas horas. Así que si ustedes son de cabello mediano, solo lo pueden enrollar, y si también a ustedes no les funciona, lo pueden hacer de esta forma, que este sí dura por muchas horas, chicas. La verdad, el acabado me encantó. Este peinado es súper universal. Si tú lo quieres utilizar para la escuela, está muy bien. También yo lo utilizaría en mi caso para una de esas tardecitas donde quieres ir muy tranquilita, muy fresca, sobre todo porque, como te puedes dar cuenta, los días son demasiado calurosos, así que este peinado te hará sentir siempre súper fresca. Así que este fue el peinado de este día. Bendiciones a todas.